ayer. Y aprovecho comentarles este archivo que estoy abriendo, que se llama bloques eléctricos, creo que les acabo de quedar. Acá vamos a ver el partido base de estos bloques eléctricos. También considerando en este caso que la propuesta eléctrica, en este caso más o menos quedó así, reunido. Lo que hicimos el día de ayer quedó de esta forma. Recuerda la telaraña de color que pusimos en el paño, quedó de esta forma. ¿De acuerdo? Creo que se me fue el paño. El paño al final no lo guardé, pero bueno. ¿A qué voy con todo esto? Esto es al final casi la etapa final del proyecto eléctrico, es decir, se hace el cálculo, vimos que es un archivo inicial, simplemente establecemos cuáles son los watts que consumen al final, la energía que se necesita, y al final nos indica cuáles son la corriente necesitada de los amperes. En base a los amperes, vamos a la normatividad, y la normatividad nos va a indicar, en este caso, cuáles serían los cables principales y cómo serían las derivaciones. Esto lo vemos con apoyo de la norma. Esto se repite en función de los espacios que ustedes tienen en el proyecto. ¿De acuerdo? Los espacios que analizamos el día de ayer solo fue este espacio que fue cocina. Debemos agregar los demás espacios como sala, cuarto y baño, inclusive la parte del cuarto de lavado, para ver cuántos equipos son, cuántos están consumiendo y si podemos en algún momento unir ciertos espacios. Por ejemplo, a lo mejor por el consumo de energía eléctrica podemos unir lo que viene siendo la parte del cuarto y la parte de la sala para el proyecto, porque la cantidad de aparatos eléctricos que consumen en un cuarto a lo mejor solamente es una pantalla, un celular, una computadora o algo por el estilo. Si ustedes quieren ver, ahorita lo hacemos en cuanto al ejercicio. Y lo que tenemos en sala, pues no va a ser otra pantalla. Bueno, ¿sí? La cantidad de accesorios eléctricos o equipos eléctricos son menor comparado con los de la cocina. No obstante, aunque parezca algo pequeño, que viene siendo el baño, esto podríamos combinarlo con el cuarto de lavado, dependerá de ustedes qué lavadora supongan. Yo considero que por el tipo de vivienda que consideran una lavadora y una secadora tipo estándar, a eso diría, ¿de acuerdo? Pero es posible que en algunos casos el cuarto de lavado sea solo uno, dependiendo de la secadora que coloque. A veces puede ser una secadora de tipo eléctrico e inclusive la secadora te dice cuál es el calibre de cable que debe utilizar, que van a ver que se utiliza con 220, dejando prácticamente solamente un tubo o una conexión directo para ese aparato en específico. En muchos de los casos ese aparato tiene con una conexión completamente diferente a las que nosotros conocemos. ¿De acuerdo? Conexiones tipo chino, conexiones tipo especiales. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a seguir con esto. Pensando que ya tengamos todo esto, creo que me faltaría la parte de definir en este caso con ayuda de los bloques qué tipo de cables son los que se están utilizando. Aquí hay una propuesta ya establecida. No se queden con lo que se está presentando, lo que se tiene que utilizar. Ustedes tienen la libertad, en este caso, como dije, son bloques, de editarlo y decir, yo no estoy utilizando aún, o en el proyecto no utilicé salidas transportes, no utilicé tantas configuraciones, simplemente órganos. Utilicen solamente los que ustedes utilizaban. Bueno, para facilitar
el número 2 son dos cables o dos líneas, como habíamos mencionado. El 12, que es el calibre AW, sería tipo de conductor 3.21, sería el área del conductor, y el THWLS es el grupo de los ambientes. Aquí nos viene otros valores. El D es el cable desnudo, el número 14, área, y la T es una tubería, y el diámetro por la dimensión que se está utilizando. Es decir, bien especificado para que ustedes lo puedan utilizar. Y aquí viene cómo se hace lo que viene siendo la interpretación en el plano. En el plano tenemos que indicar que viene del tablero A, que viene de cuántos tableros vayan a utilizar. Siempre las viviendas utilizan uno, no obstante, en viviendas residenciales se pueden utilizar más de uno, ¿de acuerdo? Y pueden consultar en este caso la cantidad de circuitos que van a tener. Es muy probable, ¿a qué me refiero con circuitos? Que es necesario hacer este pequeño calculito que me hice para ver que lleguen a 20 o a 30 mujeres, ¿de acuerdo? Es decir, por ahí van a estar trabajando en cuanto a esta actividad. Y cómo se establece. Bueno, no se coloca todo esto, lo único que tú haces es que para la parte de la cocina, aquí vamos a agregar el texto. Este texto sería el A1. Indicando que este es un circuito que distribuye todo esto, y que luego en este circuito tengo la nomenclatura. Perdón, estoy mal. Esto me dice que tengo A-1. Aquí se va a distinguir este punto de que no está encerrado el círculo, ¿de acuerdo? Y para especificar cómo son los cables o cómo es la conexión de ellos, podré decir que aquí tal vez está pasando a un B2, y revisaré la nomenclatura que tengo en B2, que me dice que son tres cables del número 12. En el ejercicio del PAIN eran dos cables del número 12, entonces a lo mejor aquí sí valdría la pena modificar esto y decir que este es un B1. Este es un B1 y este es el circuito 1. Y luego estaré revisando cómo son las demás conexiones para luego ir modificando las nomenclaturas que yo tengo aquí, ya sea desde B1 o de B2, etc. Por decir, lo que hicimos el día de ayer se resume en un trabajo limpio con nomenclaturas o abreviaciones técnicas, donde esas abreviaciones técnicas al final se ven en una cédula, en una interpretación, en una correcta lectura de un plano de tableros, circuitos, tipos de conexiones, y al final un detalle en cómo se hace la conexión de un contacto. Siempre es posible, ¿no? No obstante, recuerden que en la parte de su plano debe haber simbología. ¿No? Simbología básica, como pueden observar aquí, circuitos y todo lo demás que vienen a hacer la interpretación, contactos, apagadores, tableros, etcétera, lámparas portantes. Si ustedes utilizan aire acondicionados también, ese tema de aires acondicionados vamos a tener que guiarnos con la parte del diseño. Establecer, muy parecido a la parte de la cocina, por ejemplo, acá hay un pequeño cálculo donde se encuentra microondas, licuadoras, cafetera, batidora, refrigerador, estufa y los focos que hacían falta. ¿De acuerdo? Que esto consume 20
20 amperes. Y luego viene aquí algo. En la sala se puede considerar un aire acondicionado. El aire acondicionado es conexión de 220. En este caso consume 9.1 amperes y el circuito que se está dando es de 15 amperes, o muchos lo colocan como tipo 20. ¿Puedo presentar? ¿Puedo presentar? Sí. Nada, presentaron. Ya están cansados. Bueno, circuito. Y lo mismo se hace para todo. Dentro de la sala, ¿qué más puede haber? Pues en este caso, en algún momento, tomé como referencia esta pantalla 85, consumo bar, ventilador, una barra de sonido y la cantidad de focos que eran watts. Se multiplica, me da la sumatoria total de watts y en base a ello distribuyo. Como les dije, aquí también no se vayan por la idea de que solamente es el cuarto un circuito, la sala un circuito, el baño es un circuito. No, aquí lo que vi es que toda esta cantidad queda muy ligero, queda muy logrado con un circuito y se completó con lo que viene siendo el cuarto. Sala y cuarto van a estar en un circuito, televisiones, contactos y lo que viene siendo sus focos. Solo que los aires acondicionados se están manejando en este caso por separado. Eso indica que es otro circuito, pero es casi un circuito independiente para esos equipos. ¿De acuerdo? El baño, en este caso, se quedó en un solo circuito. ¿De acuerdo? En este caso consideré una secadora. La secadora consume muchísima energía eléctrica, prácticamente 800 watts. Todo depende del modelo. ¿De acuerdo? Estos valores que estamos utilizando, porque en su momento vimos en esta tabla cómo salía y todo lo demás, son valores promedios y pueden buscar y van a ver que esta tabla está un poquito atrasada porque hay una gran cantidad de aparatos, tanto en línea blanca como electrodomésticos modernos que han cambiado y el consumo puede ser inclusive tal vez un poco menos. Bueno, entonces, al final tenemos una lavadora que también tiene solo un circuito, la parte del aire lavado. Y algo interesante, porque yo mencionaba una secadora, una secadora eléctrica, no es de gas, es eléctrica, consume 5500 watts. ¿Cuál? Muchísima cantidad de energía que consume, pero sus especificaciones y los manuales, ¿de acuerdo?, te especifican y te recomiendan que eso debe ir en un circuito aislado y te dice de 30 amperes y te dice, por si fuera el caso, el tipo de cable que debes utilizar. Recomendado el calibre número 8 o el calibre número 6. Entonces, más o menos yo estoy entendiendo la parte donde se colocan dos líneas. O sea, cuando hay una línea y dos líneas. O sea, eso interpretaría que habría dos líneas ahí. Sí, aquí hay dos. No. Aquí esto, ¿de acuerdo? Una línea y un cable. ¿De acuerdo? Este aparato trabaja con 220. ¿De acuerdo? Aquí lo tengo colocado, 220. ¿Qué quiero decir aquí? Que si recordamos lo que viene siendo nuestro circuito está para conexión de 110. Tenemos nuestro circuito. El negro es nuestra fase y llega hasta la lámpara, ¿no? Y el neutro. Tal cual, la línea de la fase es la que lleva los 110. El neutro solo me sirve para cerrar ese punto. Cuando se utilizan aparatos de 220, ¿de acuerdo? Tú tienes tu fuente, tienes tu aparato, vamos a decir que esto es un AC. Este es un aire acondicionado. Lo que tú tienes que hacer es llevar en 220 1 y 2 líneas. No llevas en
aparatos funcionan en función de qué tipo de conexiones tengo. Entonces, lo que yo voy a llevar ahí en esa tubería van a ser dos cables, donde cada uno está llevando 110 y 110 para tu conexión 220 en neutro. O por en este caso, ¿por qué no hay otro? Por el tipo de trabajo que tienen los equipos, ya es configuración del equipo de cómo trabaja. De aquí solo llevas dos líneas y pensando en esto de 5550 dividido entre 220 te da 25.2 amperes, es una división nada más. Puedes observar que en la normatividad tenemos lo siguiente: en la normatividad no hay 25 amperes, hay 30 amperes y el calibre es un número de 10. Entonces tú vas a proteger esa secadora con un break o con una pastilla que tiene capacidad de 30. Y calibre es 10. Estos cables que estoy colocando acá deberán ser números mínimos. Voy a poner un ejemplo aquí, o sea, que son lámparas, los tres son bastante comparables personalmente. Entonces ahí, o sea, hay una tubería que está pasando y que está, o sea, hay una caballería. En esa tubería prácticamente habría una línea para esos, de esos focos o como. Depende cómo se controlen. Por ejemplo, podemos ver aquí 4, 8, 12 lámparas. ¿De acuerdo? Apaga uno nada más. Tenemos una luz de 4, inviértelo y otros 4. ¿De acuerdo? Entonces, si nos basamos en nuestro esquema, vamos a plantearlo de esta forma. Pensemos que en vez de las barras tenemos, voy a colocar la naranja para que resalte 1, 2 y 3. Y esto se repite ¿cuántas veces? Se repite 4 veces. 4 veces. ¿Ustedes observaron algo? Si prenden las primeras líneas, ¿con quién se combinan? El primero con el tercero. Todos estos, el 1 y el 3, deben prender. Y luego el 2 y el 4 se combinan. Ahora, pensando en nuestro diagrama básico, ¿qué vamos a plantear? Nuestro diagrama lo vamos a colocar aquí. Es nuestra fuente de energía. Y de nuestra fuente debe salir que el neutro. Y el neutro tiene que ir a prácticamente todas estas. Y adicionalmente aquí vamos a agarrar y lo vamos a tener que llevar a cada uno de estos. Nuestro neutro ya está conectado siguiendo este esquema. Luego, la fuente va a un dispositivo de control y tienes que conectar a todos. Vamos a pensar así como está, ¿no? Hasta ahí, aquí atrás está nuestro dispositivo de control. Tenemos uno y luego que tenemos el otro. ¿Qué hacemos? De la fuente se va a ir a un dispositivo de control y después de este dispositivo de control, ¿qué va a hacer? Va a bajar. Lo voy a poner así. Digamos que esto brinca y pasa hacia cada uno de estos. Regresa, y aquí brinca aquí y se va a cada uno de estos. Si ya conectaste un mapador para controlar 9 focos, 9 lámparas, lo mismo vas a hacer para las otras. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con tu diagrama? Tú puedes plantear exactamente lo mismo para el área y decir que aquí tienes 1,
son la distribución de tuberías? Pues aquí esta tubería tiene que ir de aquí, aquí, y aquí. Y en algún punto se tiene que unir, no lo sé, en algún punto arriba se podría ver, a lo mejor aquí se unen, o a lo mejor aquí se unen, y de aquí salgan hasta el apagador. Y del apagador a lo mejor viene en algún punto aquí o aquí la fuente hacia arriba, no lo sé, habría que ver. Ahora plasma todo esto en el diagrama. Aquí tú tienes que considerar que aquí viene tu fase, tu neutro, y aquí empezar a surtir todo esto que acabo de ver. Pero tú te has limitado a que estos arcos, estas líneas rojas, son tus tuberías, y luego ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a empezar a contar colores de cuántos cables, cuántas líneas se están cruzando, etcétera, etcétera. Entonces, siempre parte con algo sencillo que vimos. Tu diagrama. A partir de tu diagrama puedes crear cosas. Y si luego tienes oportunidad de ver tu casa y decir, voy a destapar algo de esto para que tú veas cómo es, igual, ayuda mucho. Porque una cosa es la parte teórica y otra es la práctica. Esto se ve muy sencillo, ¿de acuerdo? Pero conociendo el principio básico, tú puedes entender cómo se distribuyen todos estos. Maestro, bueno, en ese caso, por ejemplo, las lámparas no son conectores, todo. O sea, mi duda es cuando, o sea, todas las diagramas y así, al final pues todo se va a la fuente. Y esa fuente pues básicamente va y entonces va como un puente de cables directamente a la fuente. No, O va a estar como que unido. no. En este caso, por ejemplo, pensando aquí, que al final se tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 circuitos para este ejercicio. Para este ejercicio, aquí lo que yo voy a observar va a ser un tablero. Cuando el calibre del cable es más pequeño, o sea, usted dice un número más pequeño es más grueso. Sí. Por ejemplo, el 6 es más pequeño, es más grueso que el 2. Y llegas a 0, es mucho más grueso que el 6. Llegas al doble 0, 3 ceros, 4 ceros, son mucho más gruesos. Desde 0, ¿qué diámetro sería? Con eso he visto hasta el 4. Sí, son 4 ceros. No, no, sí está, pesa, no van a creer que es un cable y no, pues, el aislante igual, etc. Ya para esto, tenemos nuestros circuitos y tenemos esto, un tablero. En este tablero van a llegar tal vez 8 poliductos, haciendo referencia que son los 8 circuitos. Pero adicional a eso hay uno, que es la fuente que viene desde tu medidor. Ese tú tienes que revisar también, en este ejercicio no se nos estoy pidiendo, revisar que ese cable no puede ser 12 o 10, habría que revisar todo lo que tú le estás llevando para poder cargarlo. De lo contrario, se va a estar botando constantemente la pastilla. Este tablero casi siempre está dentro de la vivienda, pero también Y si solo todos los pastillas en casa, ¿cómo hacen pues con todo eso? Digamos una o dos pastillas. sí,
depende del tipo de vivienda. Aquí fue algo a lo que ustedes más o menos estaban comentando ayer. ¿Qué considera que es una freidora? ¿Qué considera? Bueno, y me fui más o menos a su criterio. Pero casi siempre el criterio es, a veces las casas no están preparadas para los aires acondicionados. Tú tienes dos, pero nada más es para sala, el comedor y los cuartos por cuarto. La cocina y el baño, es todo, no hay más. Ahora, vas a meter el acondicionado, necesitas otro que tenga la cantidad de aires acondicionados que tú vas a necesitar. Oye, no me considero la secadora. Bueno, tú necesitas considerar y agregar algo más. Bueno, casi siempre, insisto, depende de los tipos de vivienda. Recuerden que en el reglamento de vivienda hay una clasificación de reglamento de vivienda tipo rural, media o pequeña residencia. Lo que estamos haciendo con toda honestidad a ese pequeño departamentito, a ese pequeño cuarto, le cargamos muchísimo. Le cargamos muchísimo porque metido hasta una secadora de 5.500. No descuiden eso, que hay proyectos que mínimo hay eso. Inclusive hay calentadores eléctricos. Y no lo vi reflejado aquí en este caso. No coloqué las bombas que sería otro sitio. Aquí es para la vivienda. Este o uno más pequeño está después de su medidor. Este debe cubrir todo lo que tú le vas a mandar a casa. Esta pastilla puede ser de 60, dependiendo lo que tú tengas en todos tus proyectos. Aquí no me estoy metiendo. ¿Por qué no lo estoy metiendo? Porque al inicio se los dije, nosotros vemos la teoría básica de electricidad. ¿De acuerdo? ¿Quiénes ven todo eso? Los ingenieros. Sí, no podemos ser todólogos, no descarto que se entienda, se comprendan las conexiones, eso sí, pero como todo, uno tras otra conexión que tú haces con el campo, lo terminas entendiendo y comprendiendo. Pero aún así, hay muchas cosas que, como ingenieros civiles, no tenemos la teoría. Transformadores, el tema de media, alta tensión, etc. Es decir, también se puede disminuir la energía eléctrica. Así, eso yo no lo sabía. Es decir, a veces la energía eléctrica puede llegar cuando usas transformador, no llegan los 20, llegan 250 y dirás, pero tengo más energía. No funcionan los aires acondicionados. Y eso, ¿cómo lo arreglo? Compro un regulador y la gente se ríe y dice, no. Va y dice, pídeme tanto material, va y saben lo que hace. En sus registros eléctricos empieza a dar vueltas 30 metros. Y dice, ¿por qué no 31? ¿Por qué no 28? Porque hay caídas. Y yo soy un modelo. Es normal no saberlo. ¿Saben por qué? Porque ellos no estudiaron, como ustedes, tecnología del concreto. Ellos no vieron el cemento, ellos no vieron la grava, el polvo, que si el agua, que el fraguado, que la resistencia, que el prima C. Si tú vas y les hablas de ese tipo de cosas, no te van a entender. Ahora dile a un eléctrico que te empiece a explicar, te va a explicar con muchos tecnicismos que ellos vieron desde sus fundamentos como teoría básica. Es decir, también aquí entienden que tenemos algo que son múltiples disciplinas, que en algún momento llega a haber un cierto unión, por ejemplo esto, pero el mismo temario lo dice, la teoría básica de la electricidad. Teoría básica, ¿y por qué lo teníamos que ver? Con base a estos planos, tú ya sacas y puedes cuantificar tu material, porque al final ellos no ven, creo que no ven análisis de costos unitarios, me parece que no lo ven, pero ustedes sí lo ven. Y la casa nunca no va a llevar energía eléctrica. Sí lo va a tener. Oye, ¿qué lleva? Lleva cables, lleva contactos, apagadores, centros de carga. Es decir, todo eso lo tienes que ver. Y si te vas con los arquitectos, ahora, en la actualidad, te dicen qué modelo va a ser de esta cosa. No es broma. Hasta el color, si es blanco, negro, gris, si hay horizontales o si hay verticales. Bueno, este es multicontacto, pero hay conexiones que piden de internet y son verticales. En vez de colocar tantas chalupas, viene una tremenda chalupa
¿Por qué? Porque hay algo que los arquitectos han entendido. Ellos te venden la idea de confort, ellos te venden la idea de espacios, de descanso, etcétera, etcétera. Aunque yo al inicio consideraba que eso era nada más algo por quererte cobrar, pero luego entiendes que no. Entiendes que cuando ves la casa y se prende la luz, como que cambia el aspecto visual, te genera una cierta comodidad visual, etcétera, etcétera, etcétera. Aquellos jardines pequeñitos, no te pregunto. Se pausó, todo eso, es decir, y hay más, honestamente hay más. Como no tienes idea, los mecánicos, ellos ven cosas de motores diésel, motores de gasolina, y dicen que son completamente diferentes. Y nosotros, cuando vamos a ver motores, no, pues es que ellos platican del cemento, ¿no? Es decir, que ve y lúcete con ellos y dile, no, el acero tiene una fuerza de 400 kilogramos sobre el centímetro cuadrado. No lo van a entender. Sí, no lo van a entender. ¿Por qué? Porque ellos no vieron esas especificaciones que en su momento ustedes establecieron. Si tú ves que un mecánico está construyendo, el zapato está mal. ¿Por qué? Soy ingeniero civil y yo sé que está mal porque no llegas a esa piedra, porque no estás colocando bien tus anclas, porque simplemente estás colocando tus aceros cuando debe haber un traslape por la tracción, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, estás colocando mal tu acero, si es solo un marco, oye, tu acero, tu mayor área, va a la parte superior o a la parte inferior. La parte inferior. ¿Y por qué estás colocando en la parte de arriba? No, porque arriba va a caer, no, pero el efecto de la deflexión, ¿dónde se coloca? En la parte de atrás. Y si tú haces un corte, un dibujo de cortante, puedes analizar dónde está tu deflexión, dónde está tu compresión. ¿Por qué creen que las bombedillas se diseñan así? El concreto, ¿dónde está? Arriba. ¿Y cuánto acero tienes ahí? Solo una línea de tus viviendas. Y abajo, ¿dónde tienes mayor cantidad de acero? De 3 o hasta 4. Es decir, ¿por qué lo sabes? Porque entiendes la teoría de cómo funcionan tus esfuerzos de flexiones cortantes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo mismo pasa. Ves a un albañil y te dice, oye, para que agarre esto, vamos a meterle, ¿cómo le dicen? Varilla, ¿cómo le dicen? Hay una palabra que no se utiliza. Cabilla. Vamos a meterle una cabilla al centro. Al centro, no, si quieres reforzarlo, lo pones abajo. Al centro no, ¿sabes por qué? No hay esfuerzo, ¿verdad? No hay nada de esfuerzo. Es el eje neutro, no hay esfuerzo. Claro que sí. Pero díganle al ingeniero mecánico, no. ¿Por qué? Porque no veo la teoría, porque no veo las materias fundamentales de ustedes desde el concreto. Es cierta estática para ingenieros civiles, no ven estática, pero diferente. Los ingenieros eléctricos, igual. Mientras ustedes vean tecnología de concreto, a lo mejor ellos vieron principios de corriente, voltaje, ampere, etcétera, etcétera, etcétera. La termodinámica, etcétera, etcétera. Es decir, es una diversidad de profesiones. Y las profesiones surgen por necesidad, no por un invento de computador. Eso es lo que yo digo. Cada uno aporta algo, ¿no? Bueno, entonces, de aquí, nosotros nos quedamos hasta acá. De este punto a este punto, aunque lo pudiéramos calcular, lo dejamos para el próximo. Esto ya, nosotros nos quedamos hasta acá. Todo va a llegar hasta sus tablas. Bueno, aproximadamente tenemos unos. Oye, para determinar lo del circuito, ¿cómo es? O sea, sumó todo de nuestro consumo, que sería 25, ¿y por qué puso 20? Ahí no sé qué. Aquí me dio 25, pero lo consideré uno de 20. ¿Por qué hice eso? Porque es muy difícil que al mismo tiempo estén trabajando en microondas, con la cafetera, es decir, por eso. Entonces, cuando muchos 3 pueden estar funcionando al mismo tiempo, el modificador para la batidora, no, etcétera, etcétera. Pude haber quitado los dos corredores, ¿no? Por eso consideré eso. Por ejemplo, aquí consideré la estufa, aunque la estufa no hay una ficha técnica que mira cuánto fue el consumo, porque es muy pequeño, ¿no? A lo mejor la licuadora, el horno de microondas y tal vez algo para aquí. ¿Ok?
pero que estén funcionando al mismo tiempo, sí se me hizo un poco alto. Aún así, si eso fuera 25, aquí pudiese cambiar tal vez a uno de 30, y en base a ello, establezco que por 30 necesitaría 10 con derivaciones de 14. Ya no lo podríamos hacer. Pensar que este circuito estaba por debajo de lo que necesitamos y le colocamos que en este circuito va a ser de 30. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que aquí va a tener una pastilla Para la cocina. exactamente, y aquí voy a tener 8 espacios, y de esos 8 espacios, el de la cocina va a ser de 30, el del aire acondicionado de 15 o de 20, el de la sala junto con el cuarto de 15, y así sucesivamente con los demás. Entonces van a haber pastillas que tienen diferentes números porque son diferentes necesidades. Uno por cada espacio que estamos considerando y un individual para las aires acondicionados. De los aires acondicionados. Profe, y en el caso de los departamentos que tenemos varios, nosotros son habitaciones prácticamente iguales, tendríamos varios tableros. Tú vas a tener varios tableros, cada departamento debe tener su propio Propio tablero. tablero. Cada departamento va a tener, si es tipo tu departamento, haces uno y copias para todos los demás y ya acabó. Su línea principal es lo que cambiaría. Sí, ahí como mencioné, no nos metemos. Nosotros llegamos hasta el tablero de la vivienda. No descarto que sí el ingeniero civil tenga conocimiento para hacer eso siempre y cuando te dediques a eso todos los días. Pero eso yo se lo dejo a los trabajadores. Profe, y digamos que por ejemplo cada departamento requiere poner igual su aire acondicionado propio, tendría el tablero de los circuitos, no el tablero del aire acondicionado. Podría ser o de este tablero, dependiendo de los circuitos que tú tengas, a lo mejor dices que todo esto son para lámparas, contactos, precisión, lo que tú necesites, y el otro costado es para aires acondicionados. Así como la que tenemos en celdas. Muy parecido como lo que tienen en celdas. Ok. También aquí en civil es. Ahora, ¿cómo queda el plano eléctrico? El plano eléctrico queda de la siguiente forma. Queda de la siguiente forma. Pueden ver, ¿qué es esto? Una luminaria. A ver, relleno. Ah, ya sé por qué no lo ¿Qué es una luminaria? ¿Qué es este arco? Está indicando el paso de la tubería. ¿Qué es este B1? Bueno, vamos a la cédula. En la cédula nos dice que ese B1 es que hay dos cables, el número 12, que un cable desnudo y la tubería es de medio. Eso es lo que nos está diciendo eso. Aquí, ¿qué otro nos está diciendo? ¿De acuerdo? Tenemos B1, B1, B1. Aquí tenemos B1, B1, B1 y aquí tenemos un B3. Ah, esto cambia. Este B3, ¿qué me dice? Que seguramente hay 4 cables o 3 cables del número 12, ¿de acuerdo? Y la tubería, tal vez de media o de 3 o 4. Y vean esto, a diferencia de los otros números, los que nos indican las líneas que están encerrados en círculos, el que dice A3, que me dice que sería el circuito número 3. A1, circuito 1, A2, A3, A4, nos va a decir los tipos de circuitos. Y así sucesivamente para los diferentes proyectos que hay. La tubería, esto es para aire acondicionado, pues indica que hay tubería galvanizada. La galvanizada, al no ser flexible, no se considera arca. Y aquí nos dice cómo se hace la conexión. C1. El C1, si nosotros nos dirigimos a la cédula, nos dice lo siguiente. El C1 son 2 cables del número 10.
la parte de luminarias con sus apagadores, es decir, este apagador va prácticamente a controlar todos estos 6. Este apagador va a controlar por aquí prácticamente todos estos. Aquí tienes la parte de los cuartos y esto que es un contacto, pero el simbolito de aquí me dice que deben estar con tierra, etc. Por eso se lleva lo que viene siendo el cable desnudo. Contacto sencillo y así sucesivamente, y otra vez se repite el famoso B1 y así sucesivamente. Aquí hay un isométrico, ese isométrico está hecho con Revit, dice cómo cuántas placas van a ir, si es de 3 o si es de 2, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a poner nuestros isométricos. No, no se los pedí, lo único que les estoy pidiendo es algo parecido a esto, que sería la planta con su simbología básica, ¿de acuerdo? Y viene acompañado por tu cédula. Esta la puedes editar, no tiene caso que dejes todo, lo que utilizaste es únicamente, ¿de acuerdo? Y información en este caso de orientación, norte, simbología, notas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí pueden colocar referente a la normatividad que utilizaron y cómo se encuentra la parte de sus simbologías. Bueno. Listo, es todo. Bueno, es cierto, se escucha fácil de listo, es todo, pero si ustedes se juntan y trabajan como equipo, con toda honestidad, dado de que es AutoCAD, lo pueden acabar lo mismo. No es broma, de verdad se lo digo. Es decir, la simbología de círculos que hicimos aquí se hizo en clase y todo eso se hizo en clase aquí. Y quedaron muy grandes los símbolos, sí, yo los edité hoy, como los creé en bloque, edité los bloques y les dije que estos círculos del tamaño que inicialmente los coloqué iban a ser la mitad. En este caso, les voy a decir en el doble. Esos eran los tamaños de mi simbología el día de ayer. Eso lo hicimos el día de ayer. Bueno. Y de allí, este telaraña, ¿de acuerdo? Pero a diferencia de haberlo dibujado con el pan, aquí ya lo relacioné con lo que viene siendo la simbología de que este es el circuito 1 y las conexiones que se van a dar o cómo se van a dar. Como borro el pan, lo dejé así. Y lo completo con este caso con los bloques sería pegarlos y colocar lo único que voy a utilizar ahí. Prácticamente ya está hecho. Podríamos decirlo de cableares que no mencionan. ¿Cuál? Eso. ¿Qué tiene? Podría volver a rápidamente. ¿Qué tiene este cero de cabeza? O sea, podría uno que es 2, 14. Pero eso no lo entiendo. Esto ya lo tiene. Pero Porque ya se lo sacaron. Ya lo pongo. No, que si podría volver a esto. ¿Qué significa? Lo que significa. Esto Ajá. es de 2. No. Voy a copiarles esto y se los voy a llevar acá. El 2, número de conductores. 14, calibre del conductor. AWG es tipo de conductor. Hay cobre, hay aluminio, etc. El THW es el tipo de aislamiento. El D es un cable desnudo del calibre número 14. La T me dice que es una tubería y luego me dice que es el diámetro de media pulgada. Eso es lo que me dice. Está en cuanto a la célula del cableado y luego la interpretación de la célula. Todo lo que tú ves luego viene la interpretación de lo que vendría siendo un plano
cuanto a la célula, en cuanto a la parte del circuito, en cuanto a la parte del tablero, etcétera, y una conexión básica de un contacto. Esto sería todo. Eso lo acompaña con el proyecto. Porque es teoría básica, no vamos a meternos a calcular más cosas, que si caídas, que si longitudes, que si por la longitud hay una caída, en vez de poner el 14 le voy a poner el 2, etcétera, etcétera. No nos vamos a meter por ahí, no es nuestra área. ¿De acuerdo? Pero hoy me atrevo a decir que de estos planos deben entender esto. Hoy de estos planos deben entender esto. Y estos son planos hechos por un ingeniero eléctrico. Dicho no existe. Es un ingeniero eléctrico. Bueno, que lo hace. Al final, si ustedes ven, son las plantas acompañadas de bloques. No está complicado. Si no lo han hecho, pues obviamente todo va a ser difícil. Pero si ya lo intentaron y ya avanzaron con la simbología en planta, realmente todo lo demás va a ser difícil. Bueno, insisto, no estoy diciendo que un día sale, estoy diciendo que en una hora. Profe, Para que se aclare. una pregunta, los diámetros para el dibujo de los contactos de los focos, ¿cuánto dice? Aproximadamente el diámetro del círculo 10 centímetros, diámetro, radio 5 centímetros, queda bastante bien para hacer lo que se da. Gracias. Para la cisterna. Bien,